Uperetas se llama el mensaje que quería compartir con vos en esta tarde, y hace referencia a un término griego que solo una vez aparece en toda la Biblia y se encuentra en Primera de Corintios capítulo 4 versículo 1. Primero, mientras vas buscando ese texto bíblico, te invito a que vayas buscando en tu Biblia Primera de Corintios 4 versículo 1. Te explico un poco el contexto. San Pablo se entera de, algunas anomalías que había en la comunidad de Corintios. La comunidad de Corintios fue la comunidad carismática de aquella época de Europa, una comunidad que estaba llena de dones, tenían el don de lengua, el don de profecía, el don de hacer milagros, curaciones, muy carismática la comunidad. Sin embargo, San Pablo se entera de que había algunas cosas, pecados que tenían, inmoralidades, y una que le llamó la atención es que había mucho orgullo entre ellos, ¿no? O sea, los que eran los líderes buscaban sobresalir, buscaban los primeros puestos. Entonces San Pablo, con ese talento, con esa gracia que le dio Dios para escribir gran parte del Nuevo Testamento, escribió él, ¿no? Les escribe a los corintios y les dice así: que los demás vean en nosotros solamente a servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, esa es la traducción, una de las tantas traducciones que se han hecho. Ustedes saben que hay cientos de traducciones de la Biblia y en distintos idiomas. Pero el griego, el original, cuando utiliza los términos, utiliza ahí donde nosotros traducimos por servidores la palabra uperetas, que es una palabra compuesta en griego. La palabra la U y la P, significa abajo, y eretos o eretas significa remadores. Entonces, si es una palabra compuesta, si la unimos, significa los remadores de abajo, los que reman abajo para que los de arriba disfruten. Está haciendo referencia a los esclavos de la antigüedad. Habrán visto ustedes en película, en libros, quizás en dibujos, que los barcos de la antigüedad tenían dos partes bien marcadas. Arriba disfrutaban, digamos, la primera clase. Anoche con mi esposa veíamos en el cable, en un momentito mientras cenábamos, veíamos un pedacito de Titanic, y esto está marcado hasta ahora, ¿no? Arriba está la primera clase y abajo los que trabajan para que ande el barco y que van tirando leña son prácticamente la clase la más baja, los esclavos. Bueno, en la antigüedad sucedía esto, ¿no? Y los esclavos eran los que remaban por unos huequitos que se asomaban, eran los que hacían el trabajo duro, y los de arriba eran los que la pasaban bien, ¿no? Ese era el trabajo de los uperetas, se les llamaba así. Qué curioso que San Pablo utiliza este término justo para hablarle a esta comunidad de corintios, ¿no? Que se le habían subido los humos. Entonces San Pablo utiliza el término que ellos la tienen re clara, porque es un término griego, y le está hablando de una cultura griega, los corintios que eran de Grecia, y les dice que la gente los considere solamente a ustedes como uperetas, los que trabajan abajo, los que hacen el trabajo esclavo. ¿Ah? Qué bajada qué poderoso el mensaje, y cómo nos habla a nosotros también hoy, ¿no? Que a veces nos gusta figurar, que nos gusta sobresalir, que a veces uno lo ve. Yo soy músico y tenemos tantos vicios, tantos pecados de orgullo los músicos, ¿no? Y seguro alguno me está escuchando, lo está escuchando por YouTube. Cuando doy los talleres, los retiros para músicos, ¿no? Uno de los retiros de músicos que doy se llama así, uperetas, porque tenemos que entender eso. Los músicos a veces luchamos por sobresalir, es como que tenemos un pequeño artista frustrado dentro nuestro que quiere encontrar en la vida cristiana una forma de sobresalir, y soñamos a veces con firmar autógrafos. Luchamos con los sonidistas en los conciertos. Uno ve los músicos que el guitarrista le dice subime, pero el baterista también le dice subime, y el bajista también, y el que canta también, y la corista quiere que... Entonces, en ese subir los volúmenes, el pueblo el que termina sufriendo es el pueblo, que termina siendo un mamarracho, y que hay gente que está tocando, está sirviendo a Dios supuestamente, pero pareciera que se quiere quedar con la gloria, ¿no?
Hay gente que no te lleva a la presencia de Dios, que te lleva a sí mismo. Entonces siempre digo que hay personas que sirven a Dios y hay personas que se sirven de Dios. Por autoestima baja, por complejos que no han sido curados, uno encuentra a veces en la vida cristiana un espacio de éxito, ¿no? De una pequeña fama, y bueno, y juega con eso, ¿no? Entonces es la gran tentación de, no solo de músicos, digo predicadores, digo gente que sirve y que quiere, no hace falta tampoco ni siquiera ser predicador. A veces el sacerdote le da un puesto a una hermana en la comunidad y le dice, usted va a hacer los guiones, y es suficiente para que se le suban los humos, ¿no? Perdón, ese término quizás es muy argentino, subirse los humos, o sea que uno se agranda, uno se envanece. Y frente a esto, San Pablo sigue escribiendo, no solamente le escribe a los corintios, también a los filipenses que le pasaba esto. Quiero invitarlos que vayan conmigo a Filipenses capítulo 2, lo que se conoce como el himno cristológico, ¿no? Un texto realmente lapidario que queda marcado, sobresaliente ahí entre los mensajes de San Pablo. Filipenses 2 del 3 al 8, dice San Pablo, miren qué vigente hoy para el mensaje que estoy compartiendo. No hagan nada por rivalidad o por vanagloria, no hagan nada por rivalidad o por vanagloria, sino que cada uno tenga la humildad de considerar a los demás como superiores que él mismo. Miren qué lindo, que pensemos que los otros son mejores que yo, que nadie busque sus propios intereses. Miren qué distinto a lo que hacemos a veces, buscamos nosotros, mi interés. Es que yo a veces busco mi fama, mi gloria, mi grupo, el crecimiento de mi comunidad. Dice San Pablo, no, que nadie busque sus propios intereses, sino más bien preocúpese cada uno por lo demás. Tengan unos con otros las disposiciones que tuvo Cristo Jesús. Y entonces dice, lo va a poner de referencia a Jesús, nada más y nada menos. Somos cristianos porque seguimos a Cristo y tenemos que ser como Él. Y dice San Pablo, Él siendo de condición divina, siendo Dios, ¿no es cierto?, no se apegó a su igualdad con Dios, sino que se redujo. Y ahí utiliza una palabra griega que es ekonesen, de donde viene la palabra kenosis. O sea, se redujo, se anonadó, se hizo poco, se puso por debajo, siendo Dios, tomó la condición humana, dice. Tomando la condición, no va a decir humana, San Pablo dice la condición de siervo. En griego es, perdóneme, yo sé que suena muy profe hoy la prédica de hoy, pero es que los elementos griegos son increíbles, porque dice doulo, es la palabra que utiliza en griego, que nosotros la traducimos por siervo, pero en realidad significa esclavo. Dice, tomó la condición de esclavo. Algunas traducciones dicen eso. Él se hizo esclavo, él se hizo de alguna manera también upereta, se puso por debajo, para que nosotros los seres humanos podamos vivir la vida de los hijos de Dios. Dice, y se hizo semejante a los hombres, y aun estando en condición humana se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. ¡Wow! ¡Qué hermoso!, ¿no? ¡Qué palabras impactantes! Cuando uno tiene la dicha de estudiar el griego y puede resaltar estas palabras, ¿no? Upereta, los remadores de abajo. Kenosis, anonadarse, ponerse por debajo. Doulo, esclavo. Esas palabras que necesitamos, ¿no? Las necesitamos en nuestra vida. Necesitamos entender de que Dios nos llamó a eso, a ser los últimos, a ser los más pequeños. ¿Se acuerdan cuando cuando Jesús los reta a los discípulos y les dice que por qué discuten, que estaban discutiendo, ellos estaban discutiendo quién era el más grande de ellos? Y Jesús los reprende eso en Mateo capítulo 20, 25 al 28. Y les dice, ustedes saben que los gobernadores de las naciones actúan como dictadores y los que ocupan cargos abusan de su autoridad. Pareciera que Jesús no está hablando hoy. No sé en otros países donde escuchan, pero bueno, acá en Argentina pareciera que hablara a nuestros políticos. Pero no será así entre ustedes. Al contrario, el que de ustedes quiera ser grande, que se haga el servidor de ustedes. Si alguno de ustedes quiere ser el primero entre ustedes, que se haga el esclavo. Doulo, de nuevo la palabra griega. El esclavo de todos. Hagan como el Hijo del Hombre, dice. O sea, yo. Hagan como yo, como hice yo, que no vine a ser servido, sino a servir, y dar su vida como rescate por una muchedumbre. ¡Qué lindo!
el impactante testimonio de Jesús en la última cena, que se sacó el traje de gloria del Señor, que lo podría haber usado ahí en la última cena para que le sirvan. No, Él se arrodilló, le lavó los pies a los discípulos, y después de hacer ese gesto les dijo: hagan como yo, imítenme. De eso se trata la vida cristiana, imitar al Rey. Entonces nosotros a veces estamos tan equivocados cuando queremos el puesto, cuando queremos la fama. Hace poco en Facebook publiqué un mensaje acerca del burrito de Jerusalén, que lo ayudó a entrar a Jesús. El padre Emiliano Tardif decía: ¿qué pasaría si se hubiera parado el burrito creyendo que los aplausos eran para él, que la ovación y la exaltación era para él? Imagínense, Jesús hubiera quedado tirado en algún rincón, ¿no? Lleno de tierra. Se hubiera caído Jesús si el burro se hubiera parado. El burrito tenía que estar ahí. Lo llevaba Jesús. Vos y yo tenemos que entender eso. Si hemos logrado algo en la vida, si Dios nos usa como instrumento, solo somos el burrito de Jerusalén, el que brilla, el que resplandece, y la gloria se la lleva a Él. Nosotros simplemente tenemos que decir aquellas palabras que Jesús nos enseñó. Somos simples servidores inútiles, que hemos hecho solamente lo que nos encargaron, que hemos hecho lo que teníamos que hacer. Después de esta pausa musical vamos a seguir analizando algunas cositas de nuestra vida que a veces no están funcionando como nosotros quisiéramos, porque el enemigo se encarga de meter el orgullo ahí. El orgullo viene del diablo, fue fabricado por el diablo, que es soberbio y orgullo en sí mismo, y nos mete esas cositas en la iglesia, y en medio del servicio se ensucia. Lo que debiera ser un canal limpio de servicio se termina ensuciando. Bueno, con esta música, esta pausa musical, ojalá que pudieras orar y encontrarte con el Señor, y como yo lo voy a hacer y como yo lo estoy haciendo, pidiéndole perdón por todas las veces que nos levantamos y lo dejamos tirado en algún rincón a Jesús, cuando teníamos que simplemente llevarlo arriba a Él para que a Él lo alaben. Ten cuidado cuando hablas, cuidado de lo que dices. Dime qué es más importante, el árbol o sus raíces. No te sientas más que nadie, por alto que sea tu rango, pues las flores más hermosas siempre nacen en el fango. Todos valemos lo mismo ante los ojos de Dios. Cuando se acabe la vida, igual morimos los dos, morimos los dos. Morimos los dos. Si te invitan a la mesa, no te sientas importante. Recuerda que quien te sirve siempre debe ir adelante ante los ojos de Dios, pues Él lee corazones. Al humilde lo escogió por estas buenas razones. Todos valemos lo mismo ante los ojos de Dios. Cuando se acabe la vida, igual morimos los dos, morimos los dos. Semillas para tu alma, para tu alma, para tu alma. Un espacio de reflexiones para acercarte más a Dios. Todos los miércoles en Radio Carisma Córdoba. No te fijes en tu sangre, si es roja, clara o azul. Mira tú el dolor del alma de aquel que sigue a Jesús, que es más fuerte o importante, obrero o el arquitecto, quien dejó sudor y sangre en lugar del intelecto.
todos valemos lo mismo ante los ojos de Dios. Cuando se acabe la vida, igual morimos los dos, morimos los dos. Morimos los dos. Morimos los dos. Morimos los dos. Estás en Semilla para tu Alma. Estamos escuchando el mensaje del día de la fecha llamado Uperetas. ¿Cuántas veces vos y yo caemos en la trampa del enemigo de volvernos soberbio con un pequeño puesto? ¿Cuántas personas que son de una manera, tienen un carácter, una forma de ser, cuando son una persona, y después cuando se les asigna a lo mejor un título, se nos asigna un espacio de coordinación, es como que, empezamos a querer, nos confundimos y utilizamos el poder, y nos creemos que el servicio es poder, y es todo lo contrario. Estamos llamados a servir y ponernos en el último lugar. Lo último que tenemos que pensar es en el poder. Por eso fíjense ustedes que los papas, cuando firman una encíclica, un documento, ellos ponen el siervo de los siervos, es decir, el servidor de los servidores, el esclavo de los esclavos, el upereta, el que se pone por debajo, no arriba para gritar, para dar órdenes o para mandonear. Un antiguo sabio chino llamado Lao Tzu decía una frase respecto a esto muy linda. Él decía: ¿qué han hecho el río y el mar para ser reyes en los 100 valles? Se han puesto debajo de ellos, por eso reinan en los 100 valles. Si el santo quiere estar encima del pueblo, que primero sepa hablar con humildad. Si quiere encabezar al pueblo, que se ponga en el último lugar. Así está el santo encima del pueblo, y no le parece pesado. Dirige al pueblo y no hace sufrir al pueblo. Con gusto lo ponen en la cabeza, y no se cansan de él. Como no rivaliza con nadie, nadie puede rivalizar con él. Qué lindo, ¿no? Esta frase. Qué lindo aprender a ponernos por debajo, a saber que estamos para servir y no para ser servidos. En lugar de eso se dan en las comunidades cristianas tantas veces que los miembros ambicionan un título, ¿no? Cuando uno ambiciona querer liderar o querer tener un puesto, hay que dudar de eso, de que fuera un llamado de Dios. Eso puede pasarle a un político que ambiciona, vos lo ves, acá en Argentina estamos en campañas políticas permanentes ahora en esta época, y uno se nota, tiene que ver con que quiere más poder, quiere un estatus, quiere un prestigio, pero entre ustedes no será así, dice Jesús, ¿no? Nosotros tenemos que tratar de servir y no buscar el puesto, la posición. Lo que pasa es que muchas personas terminan haciendo una especie de terapia con esto. Encuentran en una vida llena de fracaso, encuentran un espacio hasta de sanación interior, teniendo el puesto, porque es como que uno dice, nunca he sido reconocido, amado, nunca he estado encima de nadie liderando, y acá en la iglesia me dan la posibilidad. Entonces uno se siente rey y le cambia el carácter, ¿no? Y empieza a tratar mal a los demás. Algunos se corrompen porque terminan lucrando económicamente o caen en la popularidad y se buscan admiradores en las redes sociales, quieren tener más me gusta, quieren ser los más famosos. Hay tanto escándalo dando vuelta, yo no quiero hablar de eso, pero uno que conoce viajando por el mundo estas cosas, ¿no? Músicos que terminan, realmente vos te das cuenta que no están haciendo la voluntad de Dios. Y frente a eso Jesús nos dice, y con esto quería terminar, no los imiten, dice Jesús en Mateo capítulo 23 cuando le habla a los fariseos, ¿no?
No los imiten a los fariseos. Ellos todo lo hacen para ser vistos por los hombres. Les gusta ocupar los primeros lugares en los banquetes. Les gustan los asientos reservados en las sinagogas. Les agrada que los saluden en las plazas, que la gente les llame maestro. Pero ustedes, no será así entre ustedes. El más grande entre ustedes que se haga el servidor de todos. Porque el que se pone por encima será humillado, y el que se rebaja será puesto en lo alto. Qué lindo, Dios mío. Eso está en Mateo 23, del 8 al 12. Cuánto orgullo que tenemos, y frente a todo ese orgullo el Señor hoy nos dice: sean uperetas, pónganse en el último lugar. La Madre Teresa de Calcuta decía que el que no vive para servir no sirve para vivir. El que no vive para servir no sirve para vivir. Aprendamos a servir como los esclavos de la antigüedad, remando abajo para que los demás disfruten. Como hace una madre, ¿no?, que vive haciendo todo para que los hijos crezcan, para que puedan ser felices, para que ellas a veces no comen para que su hijo coma, y no buscan puestos. Son madres, simplemente aman. Que podamos amar y que podamos ser así de sencillos, como una madre, como un esclavo. Eso es lo que nos pide el Señor. No puestos, no fama, no títulos. Solamente ser los últimos de los últimos, los más pequeños, el servidor de los servidores. Yo quiero ser, Señor, tu humilde servidor. Yo quiero ser, Señor, tu fiel adorador. Yo quiero ser, Señor, tu humilde servidor. Yo quiero ser, Señor, tu fiel adorador. Quiero derramar mi ser como el perfume de la mujer que con lágrimas lavó tus pies. Y quiero entregarme a ti con humilde corazón y siempre acercarme a ti en adoración. Concédeme, Señor, esta petición en esta noche. Yo quiero ser, Señor, tu humilde servidor. Yo quiero ser, Señor, tu fiel adorador. Yo quiero ser, Señor, tu humilde servidor. Yo quiero ser, Señor, tu fiel adorador. Quiero derramar mi ser como el perfume de la mujer que con lágrimas lavó tus pies. Y quiero entregarme a ti con humilde corazón y siempre acercarme a ti en adoración. Oh Señor, quiero derramar mi ser. Hasta las 20 horas estás escuchando Semillas para tu Alma con Sebastián Escudero. Mi ser como el perfume de aquella mujer que con lágrimas lavó tus pies. Yo quiero entregarme a ti con humilde corazón y siempre acercarme a ti en adoración. Y siempre acercarme a ti en
oración y siempre acercarme a ti en adoración.